Hola, ¿qué tal chicos? Bueno, este sería el último video del curso y de las aplicaciones del cálculo integral, que es sólidos de revolución. Bueno, los sólidos de revolución se generan cuando nosotros hacemos girar una región alrededor de alguno de los ejes coordenados, ya sea como estamos en cálculo de una variable, pues sería alrededor de y o alrededor de x, aunque se puede hacer alrededor del eje z. Bueno, eh, esta, estos sólidos de revolución, pues, o para que se generen estos sólidos de revolución, necesariamente debe de ser una región cerrada. Si aquí estuviera, no estuviera esta parte, pues no se podría generar un sólido de revolución. Bueno, antes de seguir, esta parte de t igual a 0 no le hagan caso, esto es o lo hice para hacer los sólidos de revolución en GeoGebra y no le hagan caso. ¿Vale? Bueno, supongamos que esta es y igual a f de x y que queremos hacer girar esta región tanto alrededor del eje y como del eje x. Si nosotros hacemos girar, esto es lo que se vería en 3D, este es x, este es y este z. Recordemos que están ordenados de forma que llevan a cabo o siguen las reglas de la mano derecha. Entonces, esto que está aquí es esto. Esta es la parábola que está aquí o esta curva que está aquí. Entonces, nosotros queremos nada más girar la parte que está en naranja, que sería esta parte. Y aquí se vería respectivamente así. Entonces, si nosotros la hacemos girar alrededor del eje Y, pues podemos ver que se genera algo así como un paraboloide. Aquí está. Y pues este paraboloide tiene volumen. Eh, ¿Qué podemos deducir aquí? Pues si lo hacemos girar alrededor de Y, podemos ver que Y está entre 0 y el punto más alto, que es 4, es decir, A vale 0 y Y vale 4. Aquí se podría confundir uno con áreas, porque recordemos que en áreas, en regiones, si ponemos un punto aquí, pues X, Y estaría entre 0 y la curva, no 4. Pero para sólidos de revolución sí es importante la altura, es decir, entre el punto más bajo y el punto más alto. Lo mismo con X, el punto más a la izquierda y el punto más a la derecha. Entonces, ¿cómo podemos definir el volumen de lo que acabamos de ver? Bueno, siguiendo las reglas del cálculo infinitesimal, si nosotros agarramos una rebanadita de esa superficie que nos resultó, pues lo que obtendríamos es que, recordemos que aquí estaba el eje Y que por acá estaba el eje X. Entonces, ¿cómo se mide la distancia de aquí para acá? Pues se mide la distancia en X. ¿Y cómo se mide la distancia de aquí para acá? Pues la distancia del eje X a cualquier punto siempre va a ser Y. Lo mismo, la distancia del eje Y a cualquier punto va a ser X. Entonces, si seguimos esto, pues entonces el radio de este cilindro circular, podemos ver que es circular porque es infinitesimal, y recordemos que este arco se convierte en recto. Entonces queremos encontrar el volumen de un cilindro recto. Entonces el radio ya podemos ver que es X, y el pedacito que agarramos pues va con Y, entonces va a ser un pedacito de Y, es decir, diferencial de Y. Estamos tomando un diferencial de volumen, un volumen chiquitito, infinitesimal. Entonces, el volumen de un cilindro ya sabemos que es pi por radio al cuadrado por la altura. Aquí podemos ver que la altura es de Y que el radio es X. Entonces, sustituyendo para este pedacito de volumen, este diferencial de volumen, pues sería pi por radio al cuadrado por la altura. Entonces, ya sabemos que Y, cuando nos dé un diferencial de Y, entonces vamos a necesitar de dónde a dónde está Y. Ya sabemos que Y va a estar desde 0 hasta el punto 4, lo que dijimos anteriormente. Entonces esta integral pues sería para cualquier caso, va a ser desde A hasta B de pi x cuadrada de Y. Entonces, como está el diferencial de Y, esto necesariamente
debe de quedar en función de y, no de x, para que podamos llevar a cabo esta integral. Bueno, este es el caso cuando lo hacemos girar alrededor de y. ¿Qué pasa si ahora lo que tenemos exactamente lo mismo, pero ahora lo queremos hacer girar alrededor del eje x? Podemos ver que x está entre menos 2 y 2, o bien para cualquier caso está entre a y b, y tenemos la misma figurita, este es x, este es y y este es z. Entonces ahora lo vamos a hacer girar alrededor de este eje, es decir, esto va a empezar a girar así, en este sentido, así. Entonces lo que obtendríamos sería esto. Se ve como un trompo, una pirinola más o menos, ¿no? Entonces tenemos una galleta, algo así. Entonces este sólido de revolución, aunque pareciera que se parece mucho al anterior, no se parecen en nada, solo se parecen en la región generadora, pero tiene distinto aspecto. El de hace rato parecía paraboloide y esto parece como una pirinola plana, de esas de madera. Entonces lo que tendríamos sería algo así. Ahora el pedacito de volumen, el pedacito de cilindro sería algo así. Y ya sabemos, nosotros dijimos que de aquí para acá está x y está y. Entonces ya sabemos que la distancia de aquí para acá es x. Y la distancia de aquí para acá es y. Entonces ahora podemos ver que el radio está en y y el pedacito es un pedacito de x, es decir, diferencial de x. Entonces así estaría la cosa. Muy parecido al anterior, pero cambia porque ahora es rotado en el eje de rotación es x. Entonces el pedacito de volumen es pi por radio al cuadrado, radios y, por la altura que es de x. Entonces, como está de x, nos hace alusión a que tenemos que ver desde dónde a dónde está x, y x está entre a y b. Entonces, por lo tanto, esta y también debe de quedar en términos de x para poder llevar a cabo esa integral. Entonces nos daría esto que está aquí si integramos. Y recordemos que y va a estar en términos de x. Por ejemplo, dice, obtener el volumen del sólido de revolución al girar la región que se encierra con y igual a menos x cuadrada más 4 y y igual a 0, es decir, el eje x, que es lo que teníamos anteriormente. Entonces ahora vamos a hacer girar esto alrededor del eje x y después alrededor del eje y. Ya vimos que se genera alrededor del eje x, es girar alrededor de este eje. Entonces lo que obtenemos es esto. Tenemos que el diferencial, el eje de rotación nos va a dar el diferencial. Entonces está alrededor del eje x, por lo tanto vamos a tener el de x. Entonces ya sabemos que el radio es y este es de x. Entonces, ¿qué necesitamos? Pues necesitamos saber x de dónde a dónde está. X, como podemos ver, está desde menos 2 hasta 2. Entonces va a ser la integral de menos 2 a 2 del radio al pi por radio al cuadrado por la altura. Pero ya dijimos, esta de aquí la vamos a tener que dejar en términos de x. ¿Cómo? Con esta que está aquí. Ya sabemos que y, es decir, esta que está aquí, pues es menos x cuadrada más 4. Entonces sustituimos y nos resulta esto. Esta integral desarrollamos y nos resulta esto, que es muy sencillo, es un polinomio. Integramos el polinomio y evaluamos desde menos 2 hasta 2 para que nos dé 512 sobre 15 pi unidades cúbicas, unidades de longitud al cubo. Bueno, eso sería para cuando lo hacemos girar alrededor del eje x. Si nosotros lo hacemos girar ahora alrededor del eje y, pues ya sabemos que va a girar alrededor de este eje, y lo que obtendríamos sería algo así. Y entonces si gira alrededor del eje y, pues vamos a tener que la altura va a ser diferencial de y, como está aquí. Entonces otra vez, como podemos ver, ahora tenemos que definir a y, porque hay un diferencial de y ya está entre 0 y 4. Entonces vamos a integrar desde 0 a 4 de esto que es el radio, que es x. Recordemos que nosotros teníamos que y era igual a menos x al cuadrado
más más 4. Entonces, ¿cómo obtenemos a x? Porque tenemos que dejar esto en términos de y. ¿Cómo lo hacemos? Pues despejamos. Sería este pasarlo para acá para que sea positivo y este pasaría restando, es decir, 4 menos y. Y sacamos raíz y aquí está. Entonces, eso es lo que nos quedaría en términos de y. Sacamos, aquí está la función. La despejamos, la obtenemos, aquí está. La sustituimos y elevamos al cuadrado y podemos ver que queda 4 menos y. Para que nos quede y positivo, pues factorizamos un menos como aquí. Integramos, que está muy sencilla esta integral, sería y cuadrada sobre 2 menos 4x, menos 4y. Y integramos desde 0 a 4. Valamos en 4, valamos en 0 es 0, en 4 es 8, 8 por menos 8, 8 por menos pi, 8pi de unidades cúbicas. Bueno, eso sería para esta parte. Bueno, como pueden ver, los sólidos de revolución que vimos en esta parte pues son sin huecos. ¿Qué sucede si tenemos huecos? Lo que vamos a hacer es utilizar un método que se llama cilindros huecos, y parte del concepto de que tenemos dos cilindros, uno interpuesto con otro, es decir, que hay un hueco. Por ejemplo, si nosotros tenemos esta región, pues la región que se encierra nada más es esta, entre esta función en rojo y esta función en azul. Entonces es esta parte, este es X, Y y Z. Entonces, si nosotros le hacemos girar alrededor del eje Y, por ejemplo, lo que se generaría es algo así. Podemos ver que es algo así como una campana. Aquí podemos ver que en este punto pues no hay nada y se empieza a hacer el volumen. Aquí podemos ver incluso como que hay así como que se va abriendo, ¿no? Entonces, si lo generamos todo, pues nos generaría este volumen. Si esa misma curva la giramos, pero ahora alrededor del eje X, lo que obtendríamos sería esto. Como pueden ver, ahora la parte interna es en azul y la parte externa es rojo, a diferencia de la anterior. Entonces, ¿cómo podemos obtener el volumen de un cilindro hueco? Pues nosotros sabemos que es como sacar el volumen del externo, sacar el volumen del interno y después hacer una diferencia, porque sería como quitar el volumen pequeño al grande. Entonces el volumen del externo sería pi por el radio externo al cuadrado por la altura, porque ambos cilindros tienen la misma altura, y el volumen interno sería este. Entonces el volumen total sería la diferencia de estos dos, que es esto, tienen en común a pi y a h, y nos resultaría esto. Entonces, ¿cómo obtendríamos el volumen de lo que teníamos anteriormente? Como pueden ver, aquí es un cilindro hueco, donde el rojo tiene el radio interno y el azul tiene el radio externo. Como pueden ver aquí, esto es lo que se generaría si estuviera en 2D. Entonces, ¿quién sería la altura de este volumen? Pues sería de y. Ya sabemos que y se mide a partir del eje X hacia arriba. Entonces, si queremos un pedacito de ese volumen, sería un pedacito de y, es decir, diferencial de y. ¿Y quién sería esta de aquí para acá? Pues X interno y X externo. Aquí se mide de aquí para acá la X. Entonces, lo que necesitaríamos es que estos X queden en términos de y necesitamos definir allí entre quién y quién está, es decir, entre A y B. Entonces, el volumen, el pedacito de volumen de este cilindro hueco, pues sería pi por la diferencia de los radios, que sería el radio externo y el radio interno, por la altura, que sería esto. Entonces, estos X, como lo vimos anteriormente, deben de quedar en términos de y para que nosotros podamos integrar. ¿Qué pasa si ahora se hace girar alrededor del eje X? Bueno, pues ahora a la altura del cilindro, recuerden que la distancia de aquí para acá es X, un pedacito pues sería un diferencial de X, y el volumen pues sería muy parecido, pero ahora sería que X tendríamos que ver entre quién y quién está. Podemos ver que X está entre este punto y este punto, que es el más lejano del origen. Entonces estaría, aquí se puede ver que está entre 0 y este. No siempre está entre 0. No, el A siempre va a ser 0. Entonces, el volumen sería pi por la diferencia de los radios, el radio externo y el radio interno,
diferencial de x entre a y b. Entonces esto que está entre paréntesis, otra vez, hay que dejarlo ahora en términos de x, es decir, despejar del azul a y en términos de x y en esta a despejar a y en términos de x también. Por ejemplo, obtener el volumen del sólido de revolución al hacer girar la región que se encierra con y igual a x cuadrada, una parábola, y y igual a raíz de x, también es una parábola, alrededor de el eje x y el eje y. El sistema está graduado en metros. Entonces tenemos esta región que es la que vimos anteriormente, pero ya sabemos que y igual a f de x es la raíz y esta es la parábola. Entonces, si nosotros podemos ver, estas son. ¿Dónde coinciden? Coinciden en 1 y en 0, 0. ¿Cómo lo obtuvimos? Igualando las y's. Entonces, no importa. Si lo hacemos girar alrededor del eje x y alrededor del eje y, podemos ver que x se inicia en 0 y termina en 1. Y que y termina en 0, inicia en 0 y termina también en 1. Entonces, ambas integrales van a ir de 0 a 1. No siempre sucede así. Entonces x va de 0 a 1 y vamos a encontrar primero alrededor del eje x, por lo tanto este es de x y estas y, como dijimos, los vamos a dejar en términos de x. ¿Por qué? Porque tenemos un diferencial de x, entonces por lo tanto estas nos deben de quedar también en términos de x. El volumen ya sabemos que es este, pero y externo, ¿quién es y externo? Y externo es el que está en rojo, que es y igual a x raíz de x, entonces esta va a ir aquí. ¿Y quién es el radio interno? Es lo que está en azul, es decir, x cuadrado. Entonces sustituimos y nos resulta esto. Elevamos al cuadrado y nos resulta un polinomio x menos x cuarta, que es la integral x cuadrada sobre 2 menos x quinta entre 5. Valuamos entre 0 y 1 y el volumen sería 3 décimos de pi metros cúbicos, porque el sistema está graduado en metros. Ahora alrededor del eje y, ya sabemos que si es así, pues de aquí para acá se mide y, entonces por lo tanto este va a ser diferencial de y. Entonces todo lo vamos a dejar en términos de y. Entonces este es de y, el radio interno pues va a ser ahora el rojo y el radio externo ahora va a ser el azul. Entonces el radio interno ya vimos que es el rojo, que es la raíz cuadrada de x, pero no queremos a x, queremos a y, entonces despejamos a x y pasaríamos esto para acá al cuadrado, es decir, y cuadrado. Y el radio externo, que es x, va a ser el que está en azul, es decir, y igual a x cuadrada. No queremos a y, queremos a x, y x sería raíz de y. Entonces y ya vimos que está entre 0 y el punto más lejano es 1. Entonces sustituimos y sería esto. Pero xe y xy son estos respectivamente. Sustituimos y nos resulta una integral igualita a la anterior. Entonces 3 décimos de pi de metros cúbicos. Bueno, en este caso particular, como las dos curvas son iguales, pues nos va a dar el mismo volumen tanto alrededor del eje x como alrededor del eje y, pero no siempre sucede así. Bueno, esto es para el caso de los cilindros huecos, pero existe un tercer método que para mí es el más viable generalmente siempre, porque se puede aplicar tanto en cilindros huecos como en sólidos sin huecos, y se llama método de los cascarones. Es partiendo del principio de cilindros huecos y considerando que esto que está aquí pues es una diferencia de RE y RI. Si multiplicamos RE más RI por RE menos RI, ya sabemos que nos va a dar una diferencia de cuadrados. Lo que hicimos nada más fue multiplicar por 2 y dividir por 2, pero es exactamente lo mismo. Y nosotros sabemos que la suma de dos cosas dividida por 2 pues es un promedio. Entonces esto de aquí es un promedio de R. Y la diferencia de dos cosas pues es un delta R. Y H queda tal cual. Entonces esto sucede para un volumen cualquiera. Pero si el volumen que andamos buscando es infinitesimal, pues este es un pedacito de volumen y este pues sería un pedacito de radio. Entonces
el que defina el radio va a definir al diferencial y por lo tanto va a definir en qué términos se va a quedar la integral, si en términos de x o en términos de y. Y pues tenemos que definir de dónde a dónde va r, porque aquí tenemos un diferencial de r. Entonces la integral pues sería, la integral de db pues es b, y la integral 2pi lo sacamos y sería la integral desde a hasta b de RH de r. Bueno, es muy sencillo. Vamos a suponer el ejercicio anterior que teníamos, que eran las parábolas, y que lo hacíamos girar alrededor del eje X. Si nosotros lo hacemos girar alrededor del eje X, lo que nos resulta esto. Y ahora el concepto es que esto es un cilindro no hueco. Y lo que vamos a definir es el radio. Si este es el cilindro que se genera al cortar una rebanada de este, pues entonces el radio va a medirse desde el eje X hacia arriba, es decir, como Y. Entonces ese va a ser el radio, es un radio promedio. En cualquier punto aquí, pues ese punto sería X, Y. Entonces, ¿quién sería el radio? De aquí para acá hay una longitud Y, por lo tanto el radio es Y. Entonces todo va a quedar en términos de Y, y Y va a estar entre algo y algo. Entonces la altura va a estar definida por la altura de esta. Como pueden ver, si este es el radio, pues esta es la altura. Y siempre el de azul está más a la derecha que el rojo. Entonces siempre en cualquier parte siempre va a estar más a la derecha el azul y más a la izquierda el rojo. Entonces por lo tanto la altura externa, la más grande, va a ser la que está en azul, y la altura más pequeña va a ser la que está en rojo. Entonces la que está en azul es esta y la que está en rojo es esta. Ya sabemos que Y va a estar entre 0 y el punto más lejano desde el eje X va a ser 1. Entonces el radio es Y, sustituimos y es 2pi desde A hasta B, entonces va a ser de 0 a 1, de R que es Y, y la altura va a ser la diferencia de estas X, diferencial de Y. Entonces, como pueden ver, es muy sencillo. Si este es X, pues este me va a dar dx. Si este es Y, este me va a dar dy en automático. Entonces esta diferencia que está aquí es xe menos xy, pero como hay un dy, esto necesariamente se tiene que dejar en términos de Y. Entonces, ¿cómo podemos dejar en términos de Y? Pues la azul en términos de Y pues sería raíz de Y, y la roja en términos de Y sería Y cuadrada. Sustituimos y aquí está. Entonces esta integral es muy sencilla porque también son integrales de u a la n. Entonces lo que nos da es 3 décimos de pi metros cúbico, igual que en el ejercicio anterior, pero este es mucho más sencillo, creo yo. Vamos a hacer un ejercicio que hicimos para el primer método de los cilindros cuando no teníamos huecos, y nos decían que lo giráramos alrededor del eje Y, y lo que obteníamos sería esto. Entonces este cilindro, como podemos ver, pues siempre va a tener rebanadas de esta forma, y la distancia desde este eje para acá siempre va a ser x. Por lo tanto nos va a quedar un x altura de x. Por lo tanto tenemos que definir a x desde dónde a dónde está. En este caso, si nosotros cortamos la mitad de esto y lo hacemos girar alrededor del eje Y, nos resulta el mismo volumen. Entonces aquí basta con decir que va desde 0 hasta 2. Si lo damos desde menos 2 a 2, esto se va a anular porque va a considerar que uno lo genera y otro lo elimina. Entonces nosotros también podemos ver que la altura siempre está delimitada entre 0 y esta curva. En todos los puntos podemos ver que siempre está abajo 0 y siempre está arriba la parábola. Entonces la altura de arriba, la externa, va a ser f de x, que es esta, y la altura interna va a ser 0, que es el eje x, es decir, y igual a 0, que está aquí. Entonces la integral va a ser, ya sabemos que x va a ir de 0 a 2 porque es simétrica, y sería 2pi desde 0 hasta 2 de r
perdón, de r, que ya sabemos que es x, y este va a ser de x, y la altura va a ser la diferencia de estas dos, es decir, y es menos x cuadrada más 4. Integramos, bueno, multiplicamos, integramos y nos resulta también, como en el primer ejercicio, 8pi unidades cúbicas. Bueno, ya ustedes sabrán decidir qué método utilizar, el que más le hayan entendido, el que más se les haga fácil. Y bueno, para sólidos de revolución sería todo. Muchas gracias.